Huir del sufrimiento. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre huir del sufrimiento o todas estas acciones que hacemos para no sentir el dolor o cuando estamos pasando por un mal momento. Huir del sufrimiento muchas veces puede ser, en nuestra perspectiva, la mejor opción para no sufrir, para no sentirnos mal, para no experimentar toda esta sensación negativa qué experiencias a lo largo de la vida pueden traernos. Aún así, el día de hoy quiero hablarles un poco cómo esta tendencia o este comportamiento de huir del sufrimiento puede llegar a afectar nuestro bienestar y nuestra salud mental. Antes de arrancar, no olvides, te dejo mis redes sociales en la caja de descripción, mi guía de autoestima, mi reto de autoestima y mi guía para alcanzar metas. Ahora sí, arranquemos. Es normal no querer sentir el sufrimiento. En algún momento de nuestras vidas todos hemos pasado por situaciones difíciles en las cuales nos encontramos sumergidos en emociones que no son placenteras. La ruptura de una relación, un divorcio, la despedida de un trabajo, la muerte de un ser querido. Y es normal no querer sentir este dolor y es normal que tengamos esta tendencia a no querer tocar el sufrimiento, a no querer tocar esas emociones negativas. Y a través de este huir o a través de este no querer sufrir por aquella situación que ha acontecido, puede de que yo comience a adoptar comportamientos para evitar el dolor. Y aquí es donde se encuentra el problema. Cuando nosotros comenzamos a adoptar estos comportamientos evitativos, comienza a afectar la funcionalidad de nosotros en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Y esta evitar y esta funcionalidad que ya no está presente en nuestras vidas comienza a afectar y a hacer este dolor mucho más grande. ¿Cómo es que una conducta evitativa puede evitar el funcionamiento de mi vida? ¿Y cómo esta evitación es que está afectándome más y haciendo el dolor mucho más grande? Veámoslo desde esta perspectiva. Cuando yo comienzo a adoptar comportamientos evitativos, yo comienzo a alterar mi rutina, los lugares a los que voy, la forma en la que socializo. Todo comienza a girar alrededor de evitar el sufrimiento. Entonces puede de que yo comience a hacer cambios que van a afectar mi salud mental. Entre ellos puede ser aislarme, alejarme de amigos, dejar de hacer actividades que eran placenteras. Te voy a poner un ejemplo. Digamos de que terminaste una relación amorosa que duraron muchísimos años. Cuando terminan, lo que nosotros vamos a tender a hacer es, puede de que nosotros tendamos a evitar situaciones que nos hagan sufrir más. Entonces evitamos grupos de amigos, evitamos de hacer actividades que hacíamos con nuestra pareja, evitamos ir a los mismos lugares y todo esto poco a poco comienza a afectar cómo yo funciono en el día a día. ¿Y por qué esto va a empeorar más el dolor? Porque todas las acciones que estoy tomando, si te das cuenta, las estoy tomando centrada en aquel dolor. Y aunque yo quiera evitar el dolor, al final ese dolor o evitar ese dolor se convierte en el centro de mi vida porque comienza a regir cómo actúo en mi día a día y las decisiones que tomo. Entonces, aunque yo quisiera, y parece muy paradójico, que se vaya o hacerlo menos importante, al yo tomar mis decisiones basado en no sentir el dolor, entonces lo que estoy haciendo es hacerlo el centro de mi atención, hacer que todo se rija bajo la necesidad de no sentir aquel sufrimiento, no sentir aquella emoción que yo percibo como negativa en el momento, que no es placentera. Y sin darnos cuenta, entonces caemos en un ciclo donde nuestra vida está limitada, donde cada acción que hacemos para evitar el sufrimiento lo que hace es crear un ambiente propicio para que yo comience a sentirme más triste. Por ejemplo, si algo sucedió en mi vida, digamos así, la muerte de un familiar cercano, esto me entristeció. Y para no recordarle más, entonces intento dejar de ir a reuniones familiares, porque las reuniones familiares me hacen recordar a esa persona. Y me aíslo de situaciones y me aíslo de amigos y comienzo, porque no quiero dar explicación o no quiero que me pregunten, entonces comienzo yo a crear situaciones, si te das cuenta, donde yo evito. Y el evitar, el alejarme, el aislarme, lo que hace es crear una situación propicia donde yo voy a comenzar a tener unos síntomas que pueden ser depresivos, síntomas con más ansiedad, sentirme más triste y esto me va a llevar a pensar de que debo de aislarme más. Entonces se comienza a crear un ciclo, ¿no? Como
podríamos hasta dibujarlo como en un mapa conceptual, como esta acción que sucedió en mi vida me lleva a tomar decisiones, esas decisiones me hacen sentir peor. Cuando me siento peor, entonces yo tiendo a aislarme más y así poco a poco, entonces comienzo a crear un sistema que me va a comenzar a hacer mucho daño. Y es importante comprender que en este ciclo donde yo puedo observar cómo yo comienzo a evitar cosas, se convierte más repetitivo y mucho más pronunciado. Aquí es importante que yo pueda reconocer qué es lo que estoy evitando para que yo pueda comenzar a corregirlo. Y en este punto es cuando respondemos, entonces, si no debo de evitar el sufrimiento, ¿cómo puedo yo continuar con mi vida después de este dolor tan grande? Yo creo que este es el desafío más grande cuando pasamos por situaciones que nos mueven, y es de que tenemos que aprender a convivir con ese sufrimiento y aprender a gestionarlo, aprender a aceptarlo. Y es importante que yo observe por qué, ¿no? ¿Por qué yo estoy actuando de tal forma? ¿Cuál es la funcionalidad que mi comportamiento está teniendo para que yo pueda corregirlo y encontrar formas de satisfacer necesidades y de llegar a una aceptación? Recuerda que aceptar te va a llevar a tener mucha más flexibilidad psicológica. No se trata de que no nos vamos a sentir tristes si aceptamos, sino de que esa tristeza va a ser manejable y vamos a poder continuar nuestra vida siendo funcionales y vamos a poder llegar a superarlo, llegar a sentirnos mejor, dejar que esa emoción pase en vez de retenerla. Recuerden que hay una diferencia entre aceptar y resignarnos. Quizás podemos hablar de eso en un próximo episodio, pero a lo que quiero llegar es de que es importante también alinear mis valores. Entonces, reconocer qué valores suplía aquella relación o aquella cosa que está sucediendo en mi vida para yo poder encontrar formas de suplir aquellas necesidades y alinearme con mis valores. Por ejemplo, ¿qué sucede si algo sucedió? Para mí, un valor importante puede ser la amistad, pero en el momento en el que termino mi relación, yo me aíslo de mis amistades, yo me alejo para que no me pregunten, yo comienzo a crear un ambiente propicio para sentirme peor. ¿Qué sucede? Me estoy desalineando de mis valores, porque para mí un valor importante es la amistad, pasar tiempo de calidad con amigos. Entonces te das cuenta de que tu comportamiento para evitar el sufrimiento lo que hace es que te alejes cada vez más de las cosas que te hacen feliz o de las cosas que son importantes para ti. Entonces tienes que comenzar a reconocer esos valores para que comencemos a tomar pasitos pequeños y darnos cuenta que aunque el dolor está ahí, no quiere decir de que aceptar la situación va a hacer que el dolor desaparezca, pero tomar pasitos pequeños para alinearnos con nuestros valores nos va a ayudar a ser mucho más manejable ese dolor y a que poco a poco podamos ir superándolo. Esto es importante porque muchas veces nos vemos tentados a querer adoptar comportamientos evitativos, o es algo mucho más impulsivo. El miedo a sentir aquel dolor nos lleva automáticamente a tomar decisiones para evitar aquel dolor que estamos por sentir, que sentimos. Pero siempre es importante que tengas presente de que evitar el dolor lo que va a hacer es de que el dolor o esta acción de evitar se convierta en el centro de nuestras vidas y el centro o la base por la cual nosotros estamos tomando decisiones, y se va a convertir en un foco, porque yo no estoy yendo a estos lugares para evitar, yo no estoy saliendo con amigos para evitar. Entonces todas las acciones que yo estoy tomando van a estar alrededor de eso y lo van a hacer mucho más fuerte y mucho más difícil de aceptarlo. Otro punto que me gustaría añadir a esto es aprender a estar en el presente, ¿no? Hoy en día hablamos mucho del mindfulness, del yoga, de la meditación y demás. Pero estas prácticas también nos van a ayudar en el día a día a que nosotros podamos enfocarnos en el ahora. No significa tampoco que vamos a olvidar el pasado, pero significa de que yo voy a estar en el ahora consciente de cómo aquella cosa en el pasado puede influir en mi ahora, en transformarme, ¿no? Esta es parte de la aceptación, es cómo la experiencia que estoy viviendo me transforma. Soy un componente activo del proceso. Para esto hay una metáfora que se usa mucho también, por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso, que es el de la arena movediza, que habla que imagínate que tú cayeras, ¿no?, en arenas movedizas. Lo que nosotros tenderíamos a hacer es movernos y querer salir de ella constantemente, pero este movimiento lo que va a hacer es hundirnos. Entonces muchas veces así son nuestras emociones, nosotros no queremos sentirlas y nos angustiamos y queremos movernos, no quiero sentirlo, y comenzamos a actuar de formas para no sentirlo.
pero muchas veces lo que tenemos que hacer es quedarnos tranquilos, observar lo que sentimos, vivir lo que sentimos, llorar lo necesario, que este dolor no afecte en la funcionalidad de mi vida. Entonces muchas veces tenemos que quedarnos quietos y observar nuestras emociones para aprender a gestionarlas, más que movernos y ponernos ansiosos para no sentir aquello que quizás no es placentero. Y asimismo te puedo dar el ejemplo que creo que ya se los di en otro episodio, que es imagínate que vas caminando, te golpeas el dedito pequeño del pie, ese que siempre se golpea con el mueble o con cualquier pared que hay por ahí alrededor. Cuando nosotros sentimos ese dolor físico, nosotros intentar no pensar y olvídate de ese dolor, no quiero sentir el dolor, probablemente no va a funcionar. Esforzarnos por no sentir el dolor va a ser en vano, porque al final no hay forma de evitarlo. Somos seres humanos y tenemos emociones y nos lastiman las cosas que suceden a nuestro alrededor y van a suceder cosas desafiantes en nuestras vidas. Si vivimos evitando aquel dolor, entonces nos vamos a privar, vamos a vivir una vida limitada. Así que bueno, espero que este episodio sea útil para ti. Espero de que si estás pasando por una situación parecida puedas reflexionar y reconocer cuáles son las conductas o los comportamientos que estás tomando para evitar el dolor y que puedas ver si hay una mejor forma de hacerlo, que no afecte tu funcionalidad y que te ayude a comenzar a gestionar aquella emoción que no es tan placentera en el momento, siempre con una visión de que puede transformarme, cómo esta situación que acabo de experimentar puede llegar a transformarme. Sé que es complicado porque hay muchas situaciones que nos lastiman profundamente. Créeme que si estás abierto a vivir aquella emoción que no es placentera, va a ser poco a poco más fácil. Pero bueno chicos, no olviden, yo soy Violeta y nos vemos en un próximo episodio. Chao.